Buenas tardes. Procedemos con la convocatoria a la sesión 181-2023, Tribunal Contencioso Electoral. Señor secretario, proceda con la verificación del quórum. Buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta, señores jueces, procedo a verificar el quórum. Abogado Richard González, Presente. magíster Guillermo Ortega, Presente. doctor Joaquín Viteri, Presente. abogado Iván Coloma, Presente. doctor Fernando Muñoz. Presente. Señor presidente, contamos con el quórum jurisdiccional para iniciar la presente sesión. Se declara formalmente instalada la sesión. Señor secretario, ponga en conocimiento de los miembros el orden del día. Con su autorización, señor presidente, convocatoria sesión número 181-2023 PLETC con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Causa número 105-2023 TC. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, señora jueza, señores jueces. Aprobado. Aprobado. Aprobado, señor secretario. Procedemos con el conocimiento de la ponencia presentada por la abogada Ivonne Coloma, quien tiene la palabra. Buenas tardes, señores jueces. En el proyecto que les he circulado, el tribunal analiza el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia dictada dentro de la causa número 105-2023-TCE, originada en una acción de queja presentada en contra del director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha. Luego de verificar la competencia, legitimación, oportunidad, se realiza una síntesis de los argumentos expuestos, en este caso por el apelante, el doctor José Ignacio Bungacho Lamar, quien interpone un recurso de apelación en contra de la sentencia de instancia dictada dentro de la causa 105-2023-TCE. En lo principal, entre otros, alega el apelante que la resolución número CNE-DPP-01-16-03-2023 no consideró el contenido de los párrafos 65 a 68 de la sentencia de la causa 175-2022-TCE, así como que si la sentencia dictada dentro de dicha causa es prueba presentada para determinar el presupuesto determinado en el artículo 270, numeral 1, la sentencia recurrida no consideró lo que determina el párrafo 48, con cuyo contenido el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral determinó que el director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha omitió sus funciones y vulneró el derecho de petición. Para solventar los argumentos en este caso expuestos por el apelante que han sido resumidos en este momento, el tribunal formula dos problemas jurídicos. El primero, es procedente que a través de la interposición de una acción de queja se verifique el cumplimiento de la sentencia dictada el 6 de marzo de 2023 por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en la causa número 175-2022-TCE, y en caso de que se determine que el objeto de la acción de queja es procedente, se verificará si la sentencia de primera instancia vulneró la garantía de motivación determinada en el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución de la República del Ecuador. Siendo así, el tribunal en el caso en concreto verifica que esta acción de queja se interpuso en contra del director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha con fundamento en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia. Para el efecto se analiza los recaudos procesales, así como la sentencia. El tribunal advierte de la revisión del escrito que contiene la acción de queja que la misma se fundamentó en el contenido de la sentencia de 6 de marzo del 2023, emitida en segunda instancia por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dentro de la causa número 175-2022-TCE. Por lo mismo, resulta necesario referirnos a esta causa, en la cual en lo principal se observa lo siguiente. 1. Se originó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado en este tribunal el 21 de julio del 2023 por el doctor José Ignacio Bungacho Lamar en relación al no registro de la directiva provincial de la Organización Política Izquierda Democrática en la provincia de Pichincha. Luego de varias actuaciones judiciales relativas a la sustanciación de primera instancia, la causa fue admitida por la jueza de instancia y se dictó sentencia el 17 de marzo del 2023. En la sentencia de primera instancia se resolvió que el recurso fue presentado de forma extemporánea. En contra de esa decisión, el doctor José Ignacio Bungacho Lamar interpuso recurso horizontal y posterior un recurso vertical. En segunda instancia, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en sentencia de mayoría dictada el 6 de marzo del 2023, resolvió
1. Aceptar parcialmente el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 17 de enero del 2023 interpuesta por el señor doctor José Ignacio Bungacho Lamar. Y segundo, disponer al director de la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional procede en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia a emitir la resolución correspondiente sobre el pedido realizado mediante oficio número 004 de 17 de junio de 2022, suscrito por el doctor Jaime Romero, presidente de la Comisión Especial Electoral de Pichincha de Izquierda Democrática. Una vez cumplido el tiempo dispuesto, la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional deberá remitir copia debidamente certificada del acto administrativo emitido a este tribunal. En la fase de verificación del cumplimiento de la sentencia, la jueza de instancia, en el ámbito de su competencia otorgada en el artículo 42 y 216 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, dictó acto de sustanciación el 24 de marzo del 2023 y expresó en el párrafo 15 lo siguiente. En tal sentido, se verifica que el sujeto obligado, la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, dio cumplimiento dentro del plazo establecido al fallo dictado en la presente causa el 6 de marzo del 2023, puesto que, como se puede ver a través de la referida resolución, atendió el pedido constante en el oficio número 004, tal como fue ordenado, sin que sea este mecanismo procesal ni la etapa adecuada para valorar el fundamento de dicho pronunciamiento, toda vez que esta juzgadora únicamente tiene competencia para constatar el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia sin poder ir más allá del ordenado en la misma. En este auto también se atendieron requerimientos formulados por el doctor José Ignacio Bungacho Lamar y otras personas. Posteriormente, el recurrente interpuso recurso de apelación al auto de verificación de cumplimiento de sentencia y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el 4 de mayo del 2023 lo rechazó al considerarlo improcedente y devolvió el expediente a la jueza a cargo de la ejecución de la sentencia. Con fecha 11 de marzo del 2023, la jueza ejecutora ratificó el estado procesal de la causa y dispuso el archivo de la misma. Respecto a la nueva resolución emitida por la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, la misma se encuentra en conocimiento a la época que se presentó este recurso y ha sido identificada con el número 103-2023-TC. En virtud de lo expuesto, la sentencia dictada entre la causa número 175-2022-TC ha sido ejecutada, sin que se observe un cumplimiento defectuoso, cumplimiento parcial o incumplimiento que motive la acción de queja con fundamento en el numeral 1 del artículo 270 del Código de la Democracia, conforme fuera establecido en el auto de verificación y cumplimiento dictado el 24 de marzo del 2023. Por otra parte, las alegaciones de la hora apelante que simplemente demuestran su inconformidad con la resolución adoptada por la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, en el contexto de la causa identificada con el número 175-2022-TCE, que ha sido tramitada a través de un recurso subjetivo contencioso electoral en la causa número 103-2023-TCE. Siendo así, es evidente que este órgano de justicia electoral no puede desnaturalizar la acción de queja cuando en ella se pretende, como objeto de la acción, realizar una segunda verificación del cumplimiento de una sentencia. Además, debe considerarse que el quejoso tiene conocimiento pleno de aquello en la medida que activó todos los mecanismos de impugnación establecidos en el Código de la Democracia, siendo alguno de estos improcedentes conforme lo determinaron los jueces en última instancia. Si bien el quejoso atribuye un presunto incumplimiento por parte del director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha respecto de la sentencia dictada en la causa número 175-2022-TCE, en esencia su pretensión se contrapone al auto de verificación y ejecución dictada en la causa, lo cual no es procedente y por lo mismo, este órgano de justicia ya ha señalado que esto desnaturaliza el objeto de la acción de queja e implicaría atacar una resolución judicial, auto de verificación de cumplimiento de sentencia, supuesto que se encuentra expresamente prohibido en el artículo 270 del Código de la Democracia. Lo dicho tiene como finalidad evitar que se generen fallos contradictorios, puesto que resultaría ilógico que determinado el cumplimiento de una sentencia por parte del juez ejecutor, por cuerdas separadas se tramite otra acción por incumplimiento. Aquello restaría la certeza de las decisiones jurisdiccionales adoptadas por este órgano de justicia electoral y la seguridad jurídica de las partes procesales. Por otra parte, a lo largo del escrito de apelación, el doctor José Ignacio Bungacho procede a referirse a hechos que corresponden ser analizados a través de otro medio de impugnación. Esto es por medio de la interposición del recurso subjetivo contencioso electoral en relación a la resolución emitida por el director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha.
Por lo mismo, el Pleno coincide con el criterio definido en el fallo de instancia, en el cual se evidencia y es palpable la confusión que tiene el accionante sobre los distintos medios de impugnación que le asisten en el Código de la Democracia, su tramitación, objeto y protección, pudiendo configurarse incluso en un abuso del derecho. Siendo así, se propone que se rechace el recurso de apelación interpuesto por el doctor José Ignacio Bungacho Lamar en contra de la sentencia de primera instancia dictada el 12 de julio del 2023 en la causa número 105-2023-TC. En consideración, señores jueces. Bien, voy a exponer mi punto de divergencia sobre la ponencia presentada. En primer lugar, de la lectura del recurso de apelación, se dice claramente lo siguiente. Se establezca la responsabilidad del abogado Edmo Alejandro Muñoz Barrezueta y se ha declarado como responsable de falta muy grave y se le imponga la máxima de las sanciones, como es la multa y destitución. Es decir, la acción de queja está encaminada al objeto de la queja. Si se verifica el incumplimiento, hay una sanción al servidor electoral. De manera que desde este punto de vista y estando clara la definición de la acción de queja, no encuentro fundamento para decir que se pretende como objeto de la acción realizar una segunda verificación del cumplimiento de la sentencia, porque eso no está pidiendo el quejoso, no está pidiendo eso. En base a esto, me presento a ustedes mi divergencia en los siguientes puntos. Conservando los antecedentes y la verificación de solemnidades sustanciales, difiero en el análisis de fondo y la resolución porque considero que existen elementos suficientes para verificar el incumplimiento de normas legales y reglamentarias por parte del director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, al inobservar el contenido del artículo 14 de la codificación del Reglamento para Democracia Interna de Organizaciones Políticas. Primeramente, la petición del señor José Bungacho fundamenta su apelación en lo siguiente. Afirma que presenta la queja en contra del director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha por cuanto al emitir la resolución 1601-1603-2023, su conducta se adecuó a lo que establece el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia, toda vez que se incumplió el artículo 14 de la codificación del Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, en el que se detallan taxativamente los requisitos que se deben adjuntar. Y en caso de que faltare alguno, se debe comunicar a la organización política para que subsane en el término de 5 días, lo cual en este caso concreto no ocurrió. Por otro lado, manifiesta que la prueba, el señor Edmo Muñoz Barrezueta incurrió en lo establecido en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia en cuanto a lo previsto en la sentencia 175-2022 del TCE, de lo cual se desprende que para resolver el recurso de apelación planteado se deben responder los siguientes problemas jurídicos. El director de la Delegación Provincial de Pichincha adecuó su conducta a lo establecido en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia al emitir la resolución CNE 01-1603-2023 por incumplimiento del artículo 14 de la codificación al reglamento de la democracia interna de las organizaciones políticas. Previo a responder el problema jurídico, es necesario enfocar la acción de queja prevista en el Código de la Democracia en relación con la causal primera que ha sido alegada. El artículo 270, numeral 1, establece por incumplimiento de la ley, los reglamentos y las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Consecuentemente, para analizar el presente caso es necesario concentrar el análisis en lo que determina el numeral 1,
esto es el incumplimiento de la ley, reglamentos y resoluciones de este tribunal y sus órganos desconcentrados por parte de servidores electorales. En el caso en examen, José Ignacio Bungacho Lamar afirma que el director de la Delegación Provincial de Pichincha, al emitir la resolución CNE 011603-2023, adecuó su conducta a lo establecido en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia, toda vez que incumplió lo establecido en el artículo 14 de la codificación al reglamento de democracia interna. De lo que se desprende que la norma invocada contiene una obligación clara a aquellos casos en que las organizaciones políticas omitieren la presentación de alguno de los requisitos para el registro de sus directivas, esto es comunicar a la organización y otorgarle 5 días para que subsane dicha omisión. La resolución en la que el director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha se pronuncia sobre la inscripción y registro de la directiva del Partido Izquierda Democrática Lista 12, que es la resolución CNE 011603-2023, en su parte medular dice, resuelve negar la inscripción y registro de la directiva provincial de Pichincha del Partido Izquierda Democrática Lista 12, por cuanto la organización política ha incumplido lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, la codificación del reglamento para inscripción de partidos, movimientos y registro de directivas, reglamento para apoyo y asistencia técnica y supervisión de procesos electorales internos, el reglamento para la democracia interna. Esto se resolvió con base al informe 01 DPEP y informe DTPPP de la asesoría jurídica, el 14 de marzo de 2023, elaborado por la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica de Pichincha y la Dirección Provincial de Participación Política, en la que se recomendó, salvo mejor criterio en cumplimiento a la sentencia del 6 de marzo, dado dentro de la causa 175/2022 TCE, la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica y la Dirección Técnica Provincial de Participación Política recomiendan al señor director de respuesta al oficio 04 de 17 de junio de 2022 se niegue la inscripción de la Directiva Provincial de Pichincha por incumplir los siguientes requisitos: reglamento de elecciones internas, convocatoria, padrón electoral, nómina del órgano electoral conforme lo disponen los artículos 345, 348 del Código de la Democracia, así como el artículo 9 del Reglamento para apoyo, asistencia técnica y supervisión de procesos electorales internos de las organizaciones políticas en lo relacionado al control de procesos electorales internos por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el accionado resolvió negar la inscripción y registro de la Directiva Provincial de Pichincha del Partido Izquierda Democrática por cuanto a su criterio se habrían incumplido requisitos previstos en el reglamento de elecciones internas, convocatoria, padrón electoral, nómina del órgano electoral conforme lo disponen los artículos 345 y 348 del Código de la Democracia. En lo relacionado al control de los procesos electorales internos por parte del Consejo Nacional Electoral y el artículo 8 de la codificación del reglamento para la democracia interna de organizaciones políticas. De lo que se desprende que el director de la Delegación Provincial de Pichincha incumplió con la obligación contenida en el artículo 14 de la codificación del reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, que le obligaba a que una vez identificada la ausencia de alguno de los requisitos legales establecidos en el artículo mencionado, lo que debía hacer es otorgarle 5 días a la organización política para que subsane la falta de requisitos, lo cual en el caso concreto no ocurrió. Para ahondar este punto, en la misma línea de ideas, este tribunal ya se pronunció en la causa 103/2023 TCE y al respecto estableció:
59. Al no disponer la posibilidad de subsanar, la Delegación Provincial Electoral de Pichincha atentó contra el principio de eficiencia, que consiste en la obligación que tiene todo ente de la administración pública de conceder las facilidades necesarias para que las y los administrados puedan ejercer plenamente su derecho de petición en términos generales, y en la presente causa el derecho a la autonomía de las que gozan las organizaciones políticas y el derecho de sus afiliados a participar en asuntos de interés público. En base a esta sentencia, ya se le concedió los 5 días de subsanación. De lo que se colige que este tribunal determinó en una sentencia previa la omisión en la que incurrió el director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, al inaplicar sin justificación alguna lo dispuesto en el artículo 14 de la codificación al reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, que establece que de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la norma para el registro de directivas, lo que corresponde a disponer que dichos incumplimientos se subsanen en 5 días. Es más, este tribunal fue más allá y declaró que esta omisión del director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha vulneró el principio de eficiencia, el derecho a la autonomía de las organizaciones políticas y el derecho de sus afiliados a la participación. De este modo ha quedado demostrado que el director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha incumplió con lo establecido en el artículo 14 de la codificación al reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, que en el presente caso implicaba que una vez que se verificó la omisión de la presentación de alguno de los requisitos para el registro, se le comunica en legal y debida forma a la organización política que así pueda subsanar dicha omisión en el término de 5 días. En conclusión, al no haberle dado la posibilidad de subsanar el supuesto incumplimiento a la organización política, tal como se determinó en el presente caso, en concordancia con lo establecido por este tribunal en la sentencia de mayoría del caso 103-2023, el director de la Delegación Electoral, director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, incumplió con la obligación contenida en el artículo 14 de la codificación al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, adecuando así su conducta a lo previsto en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia. Segundo problema jurídico. El director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha incurrió en lo establecido en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia, con base a lo determinado en el párrafo 48 de la sentencia emitida en la causa 175/2022 TCE, respecto a la segunda alegación hecha por el señor José Ignacio Bongacho Lamar referente al caso, habría incurrido en lo establecido en el 270, numeral 1 del Código de la Democracia, por cuanto al haberse determinado en la sentencia emitida en la causa 175/2022, específicamente en el párrafo 48, que el accionado vulneró su derecho de petición, es necesario identificar lo que estableció la sentencia en el párrafo 48. Conforme lo expuesto en el artículo 233 de la Constitución del Ecuador, los servidores públicos son responsables no solo de sus acciones, sino también de sus omisiones, por lo que este tribunal colige que el director de la Delegación Provincial de Pichincha del CNE omitió sus funciones y vulneró el derecho a la petición de los recurrentes. Esta afirmación la hace el tribunal tomando en consideración que, párrafo 46 de la misma sentencia, en el presente caso, el director de la Delegación Provincial de Pichincha del CNE omitió dar contestación al delegado electoral del Partido Izquierda Democrática, debiendo emitir el acto administrativo correspondiente. Esta omisión contraviene sus propias facultades, mismas que se encuentran en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo Nacional Electoral, como lo es la emisión de resoluciones administrativas. Así también el director omite lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 22 del reglamento de inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas que dispone
para la inscripción y registro de directivas de las organizaciones políticas de carácter provincial, cantonal o parroquial, las solicitudes se presentarán ante el delegado provincial del Consejo Nacional Electoral correspondiente. El director de la delegación, previo informe del responsable de la unidad de organizaciones políticas. Previo informe del responsable de la unidad de organizaciones políticas, dispondrá el registro de la directiva en caso de ser procedente. La resolución adoptada por el director de la delegación provincial deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas en el plazo de 24 horas. De lo que infiere que este tribunal concluyó que en sentencia emitida dentro de la causa 172-2022, el accionado omitió el cumplimiento de sus funciones al no atender en debida forma el pedido realizado por el recurrente, incumpliendo las normas contenidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo Nacional Electoral, relativas a sus facultades, dentro de las cuales se encuentra la emisión de resoluciones administrativas, así como lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 22 para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas. En conclusión, ha quedado demostrado que el director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, según lo establece por este tribunal en sentencia 175-2022, incumplió lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas, así como lo que establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo Nacional Electoral, referente a la emisión de resoluciones administrativas. Al no haber dado contestación, se produjo una vulneración al derecho de petición, inobservando las normas legales y reglamentarias mencionadas, adecuando su conducta a lo previsto en el artículo 270, numeral 1 del Código de la Democracia, por lo cual se sugiere la siguiente parte resolutiva. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Ignacio Bungacho Lamar en contra de la sentencia dictada el 12 de junio de 2023 y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia impugnada. Segundo, aceptar la acción de queja propuesta por el señor José Ignacio Bungacho Lamar en contra del señor Edmo Muñoz Barresueta, director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, por las razones expuestas en la sentencia. Tercero, declarar que el señor Edmo Muñoz Barresueta, director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, ha incurrido en la conducta tipificada en el artículo 270, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, al incumplir tanto lo dispuesto en el artículo 14 de la codificación al reglamento para la democracia interna de organizaciones políticas, como lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento de inscripción de partidos, movimientos políticos y registro directo. Cuarto, sancionar al señor Edmo Muñoz Barzueta, director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, con una multa de 15 salarios básicos unificados. En consideración, señora jueza, señores jueces. Si no hay observaciones, señor secretario, proceda con la votación. Señor presidente, se somete a votación el proyecto de sentencia entre el 285-2023, presentado por el abogado abogado Richard González. A favor del proyecto de la doctora Colón. Magíster Guillermo Ortega. A favor. Doctor Joaquín Viteri. A favor. Abogado Iván Coloma. A favor. Doctor Fernando Muñoz. En contra. Voto salvado. Señor presidente, señora vicepresidenta, señores jueces, siendo las 16 horas con 45 minutos, se ha aprobado la sentencia dentro de la causa 105-2023 TCE. Señor prosecretario, ponga en consideración el acta de la sesión. Con su permiso, señor presidente, acta número 143, TC 2023, sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral 181-2023, PLETC.
A los 22 días del mes de agosto de 2023, siendo las 16 horas con 16 minutos, en forma habitual a través del uso de herramientas telemáticas, se reúne el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para dar inicio a la sesión extraordinaria jurisdiccional número 181/2023, PLTC, con la presencia en imagen y voz de la señora y los señores jueces. Doctor Fernando Muñoz Benítez, presidente del tribunal; abogada Ivonne Coloma Peralta, vicepresidente del tribunal; doctor Joaquín Viterellanga; magíster Guillermo Ortega Caicedo y abogado Richard González Dávila. Preside la sesión el doctor Fernando Muñoz Benítez, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y actúa el magíster David Carrillo Fierro como secretario general de la institución. Señor presidente, dispone la constatación del quórum y el señor secretario general deja constancia que existe el quórum legal jurisdiccional para iniciar la presente sesión. Una vez instalada la sesión del pleno, por secretaría se da lectura de la convocatoria y el orden del día. 1. Causa número 105/2023 TCE. Dado lectura del orden del día, se pone en consideración de los señores jueces, quienes por unanimidad lo aprueban sin observaciones. Respecto al orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 4 votos afirmativos y un voto salvado, dicta sentencia de la causa número 105/2023 TCE a las 16 horas con 45 minutos. Sin problema en medio magnético la grabación de la presente sesión. Todas se ha tratado el orden del día. Señor presidente, agradece por la participación de los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Clausura la sesión a las 16 horas con 47 minutos. Hasta aquí sería el acta. En consideración el acta. Aprobado. Aprobado. Aprobada, señor secretario. Habiendo terminado el orden del día, se da por concluida la sesión y se agradece la presencia de los jueces. Se clausura la sesión. Una buena tarde.